bienvenido también mi hermano, qué bueno tenerte acá con nosotros, bienvenido, qué bueno verte. Qué bueno que hoy juntos estamos acá y quisiera seguir con lo que empezamos la semana pasada. ¿Cuántos se acuerdan que la semana pasada empezamos a hablar acerca de la iglesia? La importancia de que usted y yo, como cristianos, como creyentes, como hijos de Dios, tengamos cada vez más claridad en lo que es la iglesia, para qué fue establecida la iglesia, quién es la iglesia, para dónde va la iglesia y cómo debe actuar la iglesia. Y por eso es que hoy quisiera seguir juntamente con ustedes, avanzando en este entendimiento de la palabra del Señor para la iglesia que somos usted y yo. Diga conmigo, yo soy la iglesia. Dígale al que está al lado suyo, tú eres la iglesia. Y yo soy la iglesia. Y juntos somos la iglesia. Así que aunque te caiga mal, somos la iglesia. ¿Sí? Somos la iglesia del Señor y representamos la iglesia de Cristo. Entonces, la segunda parte de este tema, cómo veo la iglesia de Cristo, que con la ayuda del Señor pido al Espíritu Santo para que ponga en mi corazón, en mi boca sus palabras y no las mías, y poder ser transmitidas a ustedes con la mejor claridad posible, y que al salir de acá usted, cada vez que salga, en los últimos domingos y martes que salga usted de este lugar, salga con más claridad en las Escrituras, en la palabra del Señor. Para un eficaz comprendimiento o para una eficaz comprensión de la iglesia, necesitamos tener claro en nuestro corazón los orígenes y la naturaleza de la iglesia. Porque si nosotros desviamos nuestra atención a otras cosas, en estos días yo veía en las redes sociales y queremos muchas veces impactar con un título en las redes sociales para una campaña evangelística o para un concierto o para una conferencia. Y muchos regularmente caemos en este error, ¿no? O sea, en búsqueda de su presencia, en búsqueda de sus dones, avanzando hacia la victoria, retomando lo que es nuestro, pero muy pocas veces en nuestros anuncios hablamos de Él, que es el que da todo eso. Hablar de Cristo, representar a Cristo por medio de todas estas cosas, es lo que usted y yo necesitamos llevar a nuestro entendimiento y pedirle al Espíritu Santo, que es el que nos da la capacidad de poder entender las cosas, aún las cosas inentendibles. Es el Espíritu Santo que nos da la capacidad de poder entenderlas, de poder llegar a un mayor entendimiento de lo que estamos viviendo en este tiempo. Entonces, los orígenes y la naturaleza de la iglesia, usted y yo necesitamos estudiar muy detenidamente la vida de Cristo en los evangelios para poder entender realmente cuándo nace la iglesia, hacia dónde va la iglesia, quién conforma la iglesia y cómo debería funcionar la iglesia. La iglesia es Cristo mismo. Diga conmigo, la iglesia es Cristo mismo. Y esa es la razón por la que usted y yo debemos ser una auténtica expresión de su justicia. Si usted y yo somos lavados y comprados por la sangre de Cristo, usted y yo debemos ser una auténtica expresión de Cristo, una auténtica expresión de la justicia de Cristo. A medida que pasa el tiempo, usted y yo tenemos que aprender que para ser la iglesia gloriosa, diga conmigo, iglesia gloriosa. Para ser la iglesia gloriosa no debe existir en nosotros ningún tipo de prejuicio, ningún tipo de duplicidad, ningún tipo de discriminación, ningún tipo de hipocresía dentro de la iglesia. No podemos vivir en dos pensamientos acerca de la iglesia. Necesitamos tener uno y que sea claro. ¿Está conmigo? Usted y yo necesitamos tener un solo pensamiento acerca de la iglesia y hacer a un lado todos aquellos que nosotros en nuestra manera de pensar creemos que podemos agregarle a la iglesia. Usted y yo necesitamos caminar a la luz de la palabra del Señor y entender que, número uno, la iglesia no es una iglesia raquítica, la iglesia es una iglesia gloriosa. ¿Está conmigo? No sé si me escuchó. La iglesia no es una iglesia raquítica. La iglesia es una iglesia gloriosa porque representa al Rey de Reyes y Señor de Señores.
Entonces, cuando hablamos de la iglesia, no podemos hablar de la iglesia figurativamente como despectivos cuando nos referimos a la iglesia, porque entonces estamos siendo despectivos con Cristo mismo. Cuando nos referimos a la iglesia, a pesar de todo y por encima de todo, y aunque dentro del cuerpo de Cristo y dentro de la familia del Señor hay de todo, siempre en nuestra boca tiene que estar ese vocabulario de hablar bien de la iglesia, de glorificar la iglesia, porque la iglesia le pertenece a Cristo, a pesar y por encima de todo. ¿Está conmigo? Entonces la iglesia es gloriosa. Cuando hablamos acerca de que la iglesia es gloriosa, deberíamos tener siempre en cuenta que la iglesia es gloriosa porque le pertenece a Cristo. Deberíamos de tener siempre en cuenta que la iglesia es gloriosa porque es parte de Cristo. Deberíamos de tener siempre en cuenta que la iglesia es gloriosa porque es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza y no hay nada que no sea glorioso que le pertenezca a Cristo. Entonces, cuando usted y yo pensamos en la iglesia y nos referimos a la iglesia, tenemos que referirnos de una manera perfecta, gloriosa, santa, intachable y completa. Yo no puedo hablar de la iglesia de manera incompleta. Yo tengo que tener esa certeza, esa seguridad en mi corazón. Imagínense ustedes los maridos, los que están casados, hablar de su esposa de una manera despectiva. ¿A cuántos de nosotros nos gustaría, como hombres, como esposos, pararnos en la esquina de la comunidad y empezar a hablar? Mi esposa es una desgraciada, mi esposa no sirve para nada, mi esposa es una sucia, mi esposa es una desordenada, mi esposa no sirve para nada. Usted viera a esa mujer, me cae mal, es una imperfecta, es una ilusa, es una tonta. ¿Cuántos hombres lo harían? Cuando hablamos mal de la iglesia, y si lo ponemos en perspectiva con Efesios, cuando Pablo habla acerca del matrimonio, no estamos pero ni cerca de lo que Pablo dice, que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y si Cristo amó a la iglesia y la sigue amando a pesar de su imperfección desde el punto de vista humano, desde el punto de vista natural, porque somos imperfectos en nuestra naturaleza humana, pero somos perfeccionados en Cristo. ¿Está conmigo? Entonces yo no puedo hablar mal de la novia de Cristo, como usted como esposo no puede hablar mal de su esposa, porque estaría hablando mal de usted mismo. Está hablando mal de usted mismo, de su propio cuerpo, de lo que salió de usted, según espiritualmente lo que la palabra dice. ¿Que Eva salió de dónde? ¿Del mono? No, de Adán, de Adán. Entonces, usted y yo tenemos que tener una perspectiva clara acerca de lo que la iglesia representa en este tiempo y de lo que usted representa para la iglesia. No podemos exigir de la iglesia, de Cristo, corporalmente hablando, si yo no estoy aportando a la iglesia de manera individual. Yo no puedo exigir que la iglesia haga su trabajo y ponerme a pelear en las redes sociales. ¿Y en dónde está la iglesia? ¿Y en dónde están los cristianos ahorita? En la guerra. ¿Y en dónde están los cristianos ahorita? Deberían de estar en ayuno, en oración. ¿Quién nos da a nosotros derecho de hablar de en dónde debería estar la iglesia? La iglesia está donde Dios quiere que esté y donde Cristo quiere que esté en este momento. Y a nosotros nos toca llegar a donde Cristo quiere que nosotros estemos para que la iglesia corporal, la iglesia de Cristo universal, haga su verdadero trabajo, que es dar a conocer a Cristo. Eso es todo. Yo no puedo ponerme a pelear de que por qué no están aquí los cristianos. Ay, aquí deberían de estar los cristianos. ¿Y quién soy yo para decir eso? O sea, al que le corresponde que nosotros estemos aquí o allá es a Dios. Entonces, la iglesia es gloriosa. Efesios capítulo 5. Versículos 23 al 27. Como un pequeño contexto de lo que estábamos hablando hace un momentito, acerca del hombre que tendría la capacidad de hablar mal de su propia esposa. Nadie puede odiar su propio cuerpo, ¿verdad que no? Efesios capítulo 5, versículos 23 al 27, la Nueva Versión Internacional dice así, y allá arriba creo que está la Nueva Traducción Viviente. Porque el esposo es cabeza de su esposa. Esposos, escuchen esto por favor, escuchemos todos los que somos esposos. Así como Cristo es cabeza de la iglesia,
la cual es su cuerpo, y Él su Salvador. Así como la iglesia se somete a Cristo, muchos quisieran eso, que las esposas se sometan para que no las somaten. También las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Para hacerla santa, Él la purificó, lavándola con agua mediante la palabra, para presentársela ¿a quién? ¿Al mundo primero o a sí mismo? Para presentársela a sí mismo como una iglesia radiante. Diga conmigo, la iglesia es radiante. Como una iglesia radiante, sin mancha, ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Por eso es que la iglesia es gloriosa, y por eso es que nosotros tenemos que tener una concepción clara de la iglesia. No podemos pensar menos de lo que ya fue establecido por el Señor de la iglesia. Yo no puedo sacar mis propias conclusiones de la iglesia. Es que la iglesia, todas las iglesias son iguales. Es que todas las iglesias son chismosas. Es que donde quiera que voy hay gente chismosa. Sí, es gente, pero no la iglesia. No hable mal ni de la gente ni de la iglesia, porque a donde quiera que vayamos van a haber problemas y dificultades. Pero a pesar de todo eso, sigue siendo la iglesia de Cristo. Dejemos de ver la iglesia como la iglesia imperfecta. Yo necesito dejar de ver la iglesia como la iglesia imperfecta. Hay gente que busca la iglesia perfecta. Perfecta desde su punto de vista y desde su modo de pensar. Porque aunque usted no piense que la iglesia es perfecta en Cristo. El problema está aquí, en nuestra mente y en nuestro corazón. Dejemos de pensar en la iglesia como una iglesia que da vergüenza, o una iglesia que es un engaño, que es una farsa, o pensar que la iglesia es un desastre, o que la iglesia es una pérdida de tiempo. Recuerdo en los años que llegamos nosotros a San Francisco en 2011, 2012, y empezábamos a conocer gente acá en San Francisco. Lo primero que mucha gente nos dijo es: bienvenidos al cementerio de los pastores. Bienvenidos al cementerio de las iglesias, porque aquí no hay iglesia que prospere, aquí no hay iglesia que avance, porque aquí es muy difícil, porque aquí es muy complicado, porque aquí cuesta mucho, y en un tiempo uno cae en esa mentira. Y en un tiempo uno se deja envolver por todos estos comentarios infames e innecesarios de la iglesia de Cristo. Porque si Dios está con nosotros, a donde quiera que vayamos, ¿quién va a estar en contra de nosotros? Y la iglesia del Señor siempre va a permanecer firme, porque las puertas del infierno no prevalecerán en contra de la iglesia. Entonces, a donde quiera que vayamos, por más negativismo, porque hoy el negativismo en contra de la iglesia está así, a la vuelta de la esquina, donde usted va a la tienda, va al supermercado, va al gimnasio. Siempre va a haber alguien que va a querer hablar mal de la iglesia por el concepto erróneo y equivocado que tenemos de la iglesia. Porque les recuerdo que todos nosotros, los que estamos aquí, estamos en un proceso de perfeccionamiento. Dígale que está al lado suyo: te están perfeccionando, mano. A veces te cuesta, pero ¿sí? Entonces debemos dejar de ver la iglesia como imperfecta, como un desastre, como un engaño, como una vergüenza, como una farsa, como una pérdida de tiempo. La iglesia es el vehículo a través del cual Dios establece su reino en la tierra. La iglesia es el vehículo a través del cual Dios establece su reino en la tierra. Por tal motivo, yo necesito reconstruir mi forma de pensar de la iglesia. Diga conmigo: yo necesito reconstruir mis pensamientos acerca de la iglesia. Cuando logremos reconstruir nuestro criterio y nuestra comprensión de la iglesia, vamos a entender que un día en su casa es mejor que 1000 fuera
de su casa. Pero hasta que no lo entendamos y hasta que no tengamos convicción, solamente vamos a repetir versículos como tontos, repitiendo cosas que aprendemos, pero sin vivirlas. Viviendo un cristianismo más cercano a ser fariseos que a ser verdaderamente discípulos de Cristo. La Reina Valera 1960 del Salmo 84 dice: cuán amables son tus moradas. Ve el pensamiento de David en referirse a la casa del Señor, al templo. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí, donde ponga sus polluelos. Cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío, bienaventurados. Bienaventurado es 3 veces dichoso. ¡Qué dicha, qué dicha, qué dicha! Para algunos ya no es dicha venir a la casa del Señor. Para algunos ya dejó de ser dicha venir a la casa del Señor hace mucho tiempo. Y literalmente viven una costumbre al venir a la casa del Señor. ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! Para los que habitan en tu casa, perpetuamente te alabarán. Versículo 5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. Irán de poder en poder, verán a Dios en Sión. Jehová, Dios de los ejércitos, oye mi oración. Escucha, oh Dios de Jacob. Mira, oh Dios, escudo nuestro, y pon los ojos en el rostro de tu ungido. Es que usted y yo tenemos que entender que en la casa del Señor tenemos muchas cosas, pero yo quiero mencionarle 3 cosas. Que mientras estábamos en esta mañana o esta tarde ya en el tiempo de oración antes de empezar el servicio, el Señor ponía muy fuertemente en mi corazón de esas cosas que decimos: mejor es un día en tu casa. ¿Por qué es mejor un día en la casa del Señor? ¿Qué me hace que estar en su casa sea mejor que estar allá afuera? ¿Por qué es mejor estar en la casa del Señor? Alguien necesita claridad en esto. De lo contrario, nunca va a entender por qué es mejor. ¿Por qué es mejor ir a comer a un lugar que otro? ¿Por qué es mejor hacer esto que lo otro? Necesitamos claridad en lo que hacemos. Número 1, el Señor me decía: es mejor porque en mi casa tienen sentido de pertenencia. En la casa del Señor tenemos sentido de ¿qué? Pertenencia, porque le pertenecemos ¿a quién? A Cristo, y pertenecemos a la familia de Dios. Entonces, si yo pudiera resumir esta tarde este mensaje de la iglesia y pudiera decirles a ustedes: familia, pónganse a pensar por un momento. Es mejor que ustedes estén un día en la casa del Señor porque tienen sentido de pertenencia, pertenecen a la familia de Dios. No están buscando a ver a qué grupo pertenece, si son. No, ya saben a quién pertenecen cuando estamos en la casa del Señor. Efesios capítulo 2 del 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros, aliento de vida, también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Primer sentido o primer aspecto que nos muestra por qué es bueno estar un día en la casa del Señor es que tenemos sentido de pertenencia. Número 2, el Señor me decía
que cuando estamos en la casa del Señor es mejor estar en su casa porque tenemos sentido de identidad. Diga conmigo, tengo identidad en Cristo. En Él tenemos segura nuestra identidad porque somos identificados como sus hijos. Juan capítulo 1, versículo 12. Porque a todos los que en Él creyeron les dio el derecho, la potestad de ser sus hijos. Somos identificados. Tenemos sentido de identidad. Y número 3, tenemos sentido de ubicación. Sentido de pertenencia, sentido de identidad y sentido de ubicación. Pueden haber muchos y usted puede seguir estudiando la palabra del Señor. Y yo estoy seguro que el Señor le va a revelar más a usted más, pero por el tema tiempo, ubicados en Cristo. Cristo es nuestra ubicación segura. Él es nuestra roca, nuestra fortaleza, nuestro lugar seguro, nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestra torre fuerte, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. ¿Qué otro lugar hay más seguro que eso? ¿A dónde más podemos ir? Le dijo el discípulo. ¿A dónde más podemos ir si solo en ti encontramos palabras de vida eterna? Palabras de vida eterna encontramos en esa ubicación perfecta que se llama Iglesia de Cristo. El siguiente punto es que la iglesia es limpia y santa. Diga conmigo, la iglesia es limpia y santa. La muerte de Cristo representa para nosotros, los que somos ahora su iglesia, esa oportunidad de ser limpia y santa. Él nos aparta para su servicio, pero para un servicio sagrado, y nos limpia del pecado, de nuestra antigua manera de vivir. Él nos da la oportunidad de ahora poder ser parte de una familia que tiene nombre, que tiene identidad, que tiene seguridad, que tiene ubicación y que tiene pertenencia, que no estamos tratando de ver a quién pertenecemos porque ya sabemos que pertenecemos a Cristo. Así como las novias del Medio Oriente eran preparadas para su boda con un baño ceremonial, la novia de Cristo, la iglesia, usted y yo, hemos sido lavados por el mensaje de la buena noticia de la palabra. Juan capítulo 17, versículo 17. En Juan capítulo 17, versículo 17, vemos algo que necesitamos tener en cuenta en todo momento. Y es que Juan 17, 17 dice, hazlos santos con tu verdad. Nada de lo que hagamos humanamente hablando nos va a hacer santos más que la verdad de Cristo. Nada de lo que hagamos, ni en nuestra forma de vestir, ni en nuestra forma de trabajar, ni en nuestra, que son, obviamente son cosas importantes, que son cosas de moral, ética y conducta como seres humanos, pero que eso no nos hace santos. Lo que nos hace santos es la palabra de verdad. Esa verdad. Y luego dice, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Somos lavados por esta palabra que es verdad. Somos purificados por su palabra que es verdad. Somos santificados por su palabra que es verdad. Y somos preparados para el tiempo que viene en el que la iglesia será levantada juntamente con el Señor. Yo no sé si ustedes anhelan ese momento, pero la palabra del Señor nos instruye y nos insta a que nos preparemos para ese glorioso momento. Si pudiéramos hacer un censo en los cementerios donde hay cristianos que murieron, yo les aseguro que están más felices los que ya murieron que nosotros. Porque pareciera que nosotros estamos más muertos que ellos. Y la palabra dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Imagínense qué gozo el que tienen ellos. Pero nosotros que seguimos viviendo y viendo su gloria, pareciera que estamos más difuntos que los que ya se fueron. Hablando acerca de la iglesia limpia y santa. Tito capítulo 3, versículo 5.
Él nos salvó, no por las acciones justas que nosotros habíamos hecho, sino por su misericordia nos lavó, quitando nuestros pecados y nos dio un nuevo nacimiento y vida nueva por medio del Espíritu Santo. Ese es el lavamiento que usted y yo recibimos. Esa es la santificación que usted y yo recibimos como iglesia de Cristo para el tiempo que estamos viviendo y para el tiempo venidero. Cristo es el edificador de su iglesia, no el hombre, no el nombre del pastor más conocido del mundo mundial. Cristo es el que edifica su propia iglesia. ¿Está conmigo? Mateo capítulo 6. Mateo capítulo 16, del versículo 13 al 19. Y yo quiero pedirle a usted que anote los versículos para que cuando usted vuelva a casa y usted llegue a su casa, usted siga leyendo y el Señor le siga dando más luz, más claridad, más entendimiento, más comprensión acerca de lo que realmente significa ser parte de la iglesia. No se conforme con venir a la iglesia y calentar la silla. Tenga la necesidad como la necesidad que tiene de levantarse el día lunes con ganas o sin ganas para ir a trabajar. Tenga la necesidad y el carácter de seguirse llenando de la verdad de Cristo para saber cuál es su papel en la iglesia. Y no siempre exigir de la iglesia para usted. Porque para eso somos buenos. Es que la iglesia no hace, la iglesia no dice, la iglesia se olvida, la iglesia aquí, la iglesia allá. ¿Y usted qué? Y con respeto digo esto. Espero no lastimar susceptibilidades en este momento, pero está como el hombre que no da amor y cariño a su esposa durante el día, pero en la noche espera encontrar la puerta abierta. Así somos muchas veces con la iglesia. No hacemos nada, pero sí somos buenos para exigir. O incluso a Dios mismo. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Cómo sigo viendo a la iglesia? ¿Cómo sigo actuando? Mateo 16, del 13 al 19, la Nueva Traducción Viviente dice: cuando Jesús llegó a la región de Cesarea de Filipo, les preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Bueno, contestaron, pues algunos dicen Juan el Bautista, otros dicen Elías y otros dicen Jeremías o algún otro profeta. Entonces les preguntó: ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy? Simón Pedro contestó: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Jesús entonces le respondió: bendito eres, Simón, hijo de Juan, porque mi Padre que está en el cielo te lo ha revelado. No lo aprendiste de ningún ser humano. Usted y yo no vamos a aprender de la iglesia de ningún hombre. Es a través de su revelación. Y la revelación viene por su palabra. Yo no voy a aprender a honrar la iglesia, aunque me regañen, aunque me jalen la oreja. Y digo esto porque es lo que estamos viviendo en esta casa en este momento. Aunque cerremos la iglesia, aunque pongamos candados en la puerta, aunque quitemos el hecho de cerrar la iglesia 15, 20 minutos, 30 minutos, una hora antes. El que es malcriado y punto. Y el que no le interesa y punto. Ahora te digo que tú eres Pedro, que significa roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y de esto hablamos la semana pasada, que era sobre la misma declaración de Pedro, de Simón, que estaba haciendo Cristo Jesús la declaración: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Una convicción, una revelación clara. Necesitamos una revelación clara. Diga conmigo: necesito una revelación clara. Porque Jesús le dijo a Simón: no te lo ha revelado ningún hombre. Te lo ha revelado mi Padre. Y cuando nosotros recibimos esa revelación de la iglesia, nada hará cambiar mi forma de ver la iglesia. ¿Usted recuerda a esos padres que siempre defienden a sus hijos? ¿A cuántos de ustedes los defendieron y llegaban a hablar pero pestes de usted? Y su mamá: no, mi niño, ¿cómo va a pensar? No, mi hijo es un buen muchacho. Y le dijeran lo que le dijeran, usted para su mamá era lo mejor. Que nada cambie nuestra perspectiva de la iglesia santa, pura, limpia y perfecta.
La iglesia no puede ser entendida por una mente humana. Diga conmigo, la iglesia no puede ser entendida por una mente humana. Por eso es que Simón tuvo que recibir la revelación del Padre para poder dar una declaración tan certera y tan segura. Por eso es que cuando usted y yo decimos algo que no sabemos, que no vivimos y que no estamos experimentando en el Señor, estamos hablando desde un punto de vista de ignorancia. A veces me las tengo que inventar para que me crean, no. Para poder tener claridad sobre la iglesia necesito la convicción de Dios. Anote esto en su corazón. Anótelo, por favor, grábelo en su corazón. Para que usted tenga convicción y claridad de la iglesia, necesita la convicción de Dios. De lo contrario, siempre vamos a pensar de la iglesia de la misma manera. ¿Para qué? La iglesia, no, pérdida de tiempo. La iglesia es un cuerpo y contiene una sola fe. Aunque está compuesta de miles de millones de miembros, al decir que la iglesia es santa, decimos que la iglesia no se puede comparar con cualquier otra entidad en la tierra. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice: Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. La cosa es que no a todos nos da el gran gusto de ser parte de la iglesia, porque preferimos ser parte de otro grupo social que de la iglesia. Porque muchas veces pensamos que la iglesia exige, que la iglesia pide, que la iglesia siempre está queriendo que la gente esté dentro de las cuatro paredes. No, es como nosotros vemos las cosas. La primera iglesia estaba reunida todos los días. La iglesia primitiva se reunía todos los días. La visión que tenemos de la iglesia, y escucha esto porque esto es bien importante, y esto puede aplicar para todo en nuestra vida. La visión que tengo de la iglesia gobierna la manera en que me conduzco en la iglesia. La visión que tengo de la iglesia gobierna la manera en que me conduzco en la iglesia. La visión que tengo de mi familia gobierna la manera en que dirijo mi familia. La visión que tengo del trabajo gobierna la manera en que trabajo. La visión que tengo de mi salud gobierna la manera en que cuido mi salud. Primera de Timoteo capítulo 3 del versículo 14 al 16. Yo les leo acá la Nueva Versión Internacional. Dice: aunque espero ir pronto a verte, escribo estas instrucciones para que si me retraso, sepas cómo hay que portarse en la casa de Dios. O sea, entonces sí hay normas, sí hay instrucciones para que nosotros podamos comportarnos de la manera correcta en la casa de Dios. Claro que sí hay. Y luego dice que es la iglesia del Dios viviente, columna y fundamento de la verdad. No hay duda de que es grande el misterio de nuestra fe. Fue justificado por el Espíritu, visto por los ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido en la gloria. Wow. Grande es el misterio de la iglesia, pero Cristo nos está revelando a nosotros esa gran verdad y ese gran misterio, dándonos la oportunidad de ser parte de un cuerpo, dándonos la oportunidad, dándonos el privilegio de ser considerados parte de una iglesia santa y limpia. Yo no sé cuántos de ustedes se alegran por eso, pero usted debería de alegrarse y considerarse privilegiado porque lo toman en cuenta para ser parte de una iglesia pura y santa, perfecta, completa, gloriosa. Colosenses capítulo 1 del versículo 9 al 10. Así que desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerles presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos
Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Colosenses 2 del 1 al 2 dice: quiero que sepan cuánta angustia he sufrido por ustedes y por la iglesia en la Odisea y por muchos otros creyentes que nunca me conocieron personalmente. Quiero que ellos cobren ánimo y estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Quiero que tengan la plena confianza de que entienden el misterioso plan de Dios, que es Cristo mismo. Y hasta que no recibimos esa revelación de un misterio a través de Dios o por medio de Dios mismo, seguiremos teniendo la misma lucha. Seguiremos teniendo la misma lucha de ver que no es necesario congregarme. Muchos tomando versículos y llevándolos a un contexto que ni siquiera están viviendo y dicen: es que yo soy el templo, yo soy la morada del Señor y donde yo esté está el Señor. ¿Estás seguro? Y yo en mi casa puedo hacer un culto solo, yo y mi Biblia. Todo lo que está separado de Él no puede ser considerado su iglesia. Separados de Él, nada podemos hacer. Entonces es bien importante que usted y yo salgamos hoy de este lugar con más luz acerca de este tema que es tan crucial en este tiempo. Porque si usted no tiene claridad de la iglesia en este tiempo, ¿qué va a pasar en el tiempo que viene? ¿Cómo vamos a responder a un tiempo para el cual no estamos preparados? ¿Cómo voy a reaccionar a un tiempo en el cual Dios me está dando tantos parámetros y tantas instrucciones, pero yo por mi necedad sigo pensando de una manera contraria? Porque me creo más sabio que Dios mismo. Entonces la iglesia, siguiente punto, la iglesia es la máxima expresión de Cristo. ¿Ha escuchado usted el dicho que dicen que así como es el hijo son los padres? ¿Sí? Así como son los niños, así han de ser los padres. Porque los hijos son el reflejo de sus padres. La iglesia es el reflejo de Cristo. Es la expresión máxima en la tierra de Cristo. ¿Cómo quiero expresar a Cristo? ¿Cómo quiero dar a conocer a Cristo? ¿Cómo quiero que la gente conozca a Cristo a través de lo que yo estoy mostrando? ¿Qué estoy mostrando? ¿Cómo lo estoy mostrando? Efesios capítulo 5, 29 y 30 dice: nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida, tal como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo. Yo no me levanto en la mañana diciendo: voy a odiar mi cuerpo, no le voy a dar comida, lo voy a odiar, que le vaya mal, ojalá que le vaya mal a mi cuerpo. Ojalá que me lastime hoy en el trabajo, que me dé un martillazo en el dedo, que me quiebre la cabeza, ojalá que le vaya mal. Nadie se levanta con ese pensamiento de su propio cuerpo, sí. Señor, te pido que no me pase nada, que todo me salga bien, que me vaya bien en el trabajo, que me den un aumento, Señor, un aumentito, Padre. Ya viene Navidad, que me dé un bono mi jefe. Le voy a llevar manzanas todos estos días para que vea un bono al final. Pero muchas veces blasfemamos en contra del cuerpo de Cristo de una manera tan abrupta. Hablamos mal de la iglesia. Hablamos tan mal de la iglesia. Necesitamos cambiar nuestros criterios. Necesito reconstruir en mi mente los pensamientos que tengo de la iglesia. Filipenses 1 del 19 al 21 en la Nueva Versión Internacional dice: porque sé que gracias a las oraciones de ustedes y a la ayuda que me da el Espíritu de Jesucristo, todo esto resultará en mi liberación. Mi ardiente anhelo y esperanza es que en nada seré avergonzado, sino que con toda libertad, ya sea que yo viva o muera, ahora como siempre,
Cristo será exaltado en mi cuerpo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Ganancia. Vivir o morir por una causa que uno ama es ganancia. Pero tratar de entender algo que uno no ama ni valora es pérdida de tiempo en su corazón, porque siempre habrán argumentos y siempre habrán pensamientos contrarios para no aceptar que la iglesia es una iglesia perfecta y que la iglesia es lo que yo necesito. La casa del Señor es lo que yo necesito. Sus atrios es lo que yo necesito. Pero como no lo entiendo, entonces tampoco voy a entender cuando dice: entraré por sus puertas con acciones de gracias y por sus atrios con alabanza. ¿Cuántas veces en lo que va del año entraste por esa puerta con la boca estirada y te olvidaste de darle gracias a Dios? Y saliste con la boca estirada. Ojalá la palabra hubiera hecho algo en ti, pero saliste con la boca más estirada. Porque pensaste que toda la palabra era para ti. Pues ¿para quién más va a ser? No puede ser para la silla. No puede ser para los bolsos. Es para nosotros. Porque necesitamos ser edificados por su palabra. Pero hasta que yo no reconstruya mi criterio de la iglesia, siempre voy a entrar por esa puerta con algo que reclamar. Siempre voy a entrar por esa puerta con otro pensamiento que no es el de venir con alegría a la casa del Señor. Hasta que no logre tener un verdadero entendimiento de lo que amo y valoro, voy a venir a la iglesia pensando que estoy asistiendo a un cine con una silla súper extra cómoda en la que me puedo dormir a la hora de la película. Y aún peor, venir a la iglesia, que es la casa del Señor, para dormirme. Eso se llama ingratitud, irreverencia, irrespeto, falta de amor, falta de valor. O sea, de valorar la iglesia, de considerar la iglesia como un lugar al que yo voy y que la iglesia me tiene que aceptar como soy y punto. El valor y la importancia que le damos a la iglesia es lo que nos motiva a ser parte de ella. Es el valor que le doy a la iglesia. ¿Qué valor le doy a la iglesia? Si Pablo dice: porque para mí el vivir. Si hubiera sido guatemalteco hubiera dicho: miren mucha, detengan todo lo que están haciendo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea que viva o que muera, para mí todo en Él es ganancia. Pero pareciera que para muchos de nosotros venir a la iglesia es todavía una pérdida de tiempo. Porque pensamos y consideramos que porque es el único día libre que tenemos en la semana, venir a la iglesia es desperdiciar ese día libre. Pero todo está en el valor y la importancia que le damos a la iglesia. No se valora lo que no se ama. Y de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera nos amó que dio a su único hijo. Hebreos capítulo 10. Del 19 al 25. Quiero que tenga algo muy claro en esta tarde, hermano y hermana que está aquí en esta tarde. Todo esto que el Señor nos está hablando, porque el Señor nos está hablando a todos. Por eso es que esta palabra tiene que quebrarnos. Y que nos duela de verdad. Que nos confronte. Porque no podemos seguir viendo la iglesia de la misma manera. No podemos.
Hebreos 10, 19 al 25 dice: así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos confianza para entrar en el lugar santísimo por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, lo cual hizo por medio de su cuerpo. También tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de que la fe interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Procuremos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos. Es más, quitemos ese versículo de la Biblia mejor. Quitémoslo. ¿Para qué? ¿Para qué congregarse? ¿Para qué ir a la iglesia? Porque todavía no hemos recibido lo que Simón recibió de Dios. Señor, tú eres el Hijo de Dios. A mí no me importa lo que los demás digan. Para mí, tú eres el Hijo del Dios viviente. Para mí la casa del Señor es el lugar donde yo puedo crecer, es el lugar donde yo me puedo acercar a alguno de ustedes. Y si vengo desanimado, si vengo con la trompa así inflada, alguien me puede decir algo que me haga sentir bien y que me ayude a cambiar y a corregir lo que estoy mal. Por favor, corríjame si estoy mal. Que no le dé pena corregirme cuando yo esté mal. Tiene todo el derecho a corregirme cuando yo esté mal. Porque para eso somos uno en Cristo. Para eso dice la palabra del Señor en Hebreos. Dice: mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Pero en el versículo anterior dice: también tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazón sincero y con la plena seguridad de que la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y los cuerpos lavados con agua pura, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Procuremos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor. ¿Qué es estimular? Animar, ¿sí? Exhortar, hacerte sentir: hey, dale, te caíste, pero dale, levántate en el nombre de Jesús. No dejemos de congregarnos como acostumbraban a hacer algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Hasta que no entendamos la necesidad que hay en ser parte de la iglesia, no voy a entender aquel día que se acerca. Así de sencillo. Voy a seguir viviendo como yo creo que es correcto. Voy a seguir viendo la iglesia como yo creo que es correcto. Es más, voy a tomar de las redes sociales mensajes que veo acerca de la iglesia, los que aporten a mi ideología y a mi manera de pensar, para que me hagan sentir bien. Pero nunca voy a tomar en cuenta lo que la Biblia dice, porque creo que se refería a otro tiempo. Ahí está hablando otro tiempo. Hasta que no entendamos entonces la necesidad ferviente, diga conmigo, necesidad ferviente, de ser parte de la iglesia de Cristo. Amén. Pónganse de pie conmigo en esta tarde. Libre, yo soy libre en tu amor. Te invitamos todos los domingos a nuestros servicios. Llega a tiempo. Las puertas se abrirán a partir de las 2:15 de la tarde. Deja a tus niños de 2 a 10 años en ADV Kids Church, y los preteens de 11 a 13 años tendrán su clase después de que todos alabemos juntos en este lugar. Los martes te esperamos a nuestras noches de adoración a las 7:30 de la noche. Trae a tus niños a ADV Kids Church Pijama Night. Recobra el sentido de pertenencia y todas las áreas de tu vida
comenzarán a avanzar, siendo parte del propósito de Dios. Conéctate el primer y tercer viernes del mes a los grupos Vida en Casa y los demás viernes serán grupos de vida en acción. Soy libre, toda cadena tuya quitaste. Soy libre. Oremos sin cesar, dice la palabra de Dios. Ven y se parte los sábados a las 6 de la mañana, excepto el segundo sábado del mes. Ese día se reparte comida.